La maestra, de nombre Isabel, conducía a lo largo de un camino polvoriento que serpenteaba entre colinas desoladas, con árboles marchitos que parecían encorvarse sobre la carretera como guardianes antiguos de un secreto prohibido. El sol se deslizaba lentamente hacia el horizonte, proyectando sombras largas que parecían moverse por voluntad propia, y el aire, cargado de un aroma metálico y húmedo, parecía murmurar palabras inaudibles que recorrían la piel de Isabel con un frío inesperado. Su destino era una escuela primaria anunciada en un pequeño letrero de madera descascarada, en la periferia de un pueblo que, hasta ese momento, no había aparecido en los mapas de su ciudad, ni en ningún registro oficial. Cuando llegó, Isabel encontró la escuela aparentemente intacta. Muros cubiertos de pintura desconchada, ventanas altas y polvorientas, y un portón oxidado que crujió al empujarlo. El patio estaba vacío, sin el bullicio de niños ni el eco de pasos apresurados. Los columpios se mecían suavemente bajo la brisa, pero no había niño alguno que los empujara. Se movían como si obedecieran una fuerza invisible, arrastrando un chirrido que helaba la sangre. Cada paso que Isabel daba hacia la puerta principal resonaba en un silencio absoluto, un silencio que se sentía denso, casi sólido, y que parecía absorber el mundo exterior con una rapidez inquietante. Al entrar, la escuela parecía más grande de lo que debería ser. Los pasillos se extendían en ángulos imposibles, y las aulas, aunque llenas de pupitres y sillas perfectamente alineadas, estaban vacías, cubiertas de polvo y telas de araña, que colgaban como un velo que cubría siglos de abandono. Isabel percibió un olor extraño, mezcla de papel antiguo, moho y un dulzor podridamente familiar, que hacía que su estómago se retorciera en un nudo de inquietud. Las paredes estaban decoradas con dibujos infantiles, garabatos que retrataban paisajes, casas y figuras humanas. Pero había algo perturbador en ellos. Todos los rostros de los niños carecían de ojos, y las sonrisas parecían demasiado amplias, como si se hubieran esculpido con un esfuerzo que desafiaba lo humano. A medida que avanzaba por los pasillos, la sensación de estar siendo observada creció en intensidad. Isabel sentía que cada sombra se agitaba a su paso, que los reflejos de las ventanas le mostraban figuras que desaparecían cuando intentaba enfocarlas. Un viento frío surgía de manera inexplicable, arrastrando hojas secas y restos de papeles, como si el edificio respirara y exhalara su historia olvidada. Y entonces, al subir las escaleras hacia el segundo piso, Isabel escuchó algo que hizo que su corazón se detuviera por un instante. Un murmullo lejano, casi inaudible, que parecía emanar de las paredes mismas. Un susurro de voces infantiles que entonaban un cántico sin palabras. Un himno a lo desconocido que encendía un terror primitivo en lo más profundo de su ser. Isabel se detuvo en el segundo piso, temblando levemente, mientras intentaba convencer a su mente de que todo aquello era una ilusión causada por la soledad y el abandono. Sin embargo, a cada paso que daba, el edificio parecía transformarse. Las paredes del pasillo se alargaban, torciéndose sutilmente,
como si la escuela se extendiera más allá de la lógica, y las puertas de las aulas, que momentos antes parecían iguales, empezaban a mostrar relieves y tallados que no estaban allí antes, figuras de niños en posturas inquietantes, con brazos demasiado largos o torsos encorvados de manera antinatural, como si la madera misma hubiera sido moldeada por manos espectrales. Al mirar hacia una de las ventanas, Isabel creyó ver, a lo lejos, el pueblo entero. Casas pequeñas, calles vacías y polvorientas, sin vida alguna, y un silencio tan absoluto que parecía aplastar cualquier sonido que su corazón intentara producir. Las luces del atardecer caían sobre el lugar como un manto rojizo, y las sombras de los edificios se alargaban de manera imposible, abrazando las calles con un gesto que resultaba casi humano, como si el pueblo mismo observara, paciente y paciente, la llegada de un intruso. Decidida a encontrar alguna señal de vida, Isabel bajó de nuevo al primer piso, pero al recorrer el patio se dio cuenta de que algo estaba mal. Las huellas de sus zapatos desaparecían detrás de ella, como si nunca hubiera pisado el suelo, y el viento parecía girar a su alrededor, formando remolinos que murmuraban nombres que nunca había escuchado, pero que resultaban extrañamente familiares. Cada vez que intentaba salir del patio, el portón que antes se había abierto con un empujón, ahora permanecía cerrado, inamovible, y parecía emitir un sutil zumbido que vibraba en sus huesos. Un llamado que la atraía hacia el interior del pueblo en lugar de permitirle escapar. Avanzó por la calle principal del pueblo, y fue entonces cuando Isabel notó que todas las casas, sin excepción, estaban vacías, pero con las luces encendidas. Por dentro, los muebles permanecían ordenados, las vajillas sobre las mesas, los relojes marcando horas inexistentes, y en las paredes retratos de familias que jamás existieron, con ojos que seguían cada movimiento suyo. Una sensación de desolación la envolvía, pero también un horror silencioso. No había un solo sonido de vida humana, y sin embargo, el pueblo parecía respirarle, observarla, medir su miedo. Cada paso que daba resonaba de manera extraña, como si la tierra misma la empujara hacia adelante, hacia un destino que Isabel no comprendía, pero que su instinto le decía que era inevitable. Y entonces lo vio. En la distancia, en el centro del pueblo, una escuela que se erguía más imponente que la que había visitado primero, con campanarios que se retorcían hacia el cielo como garras, y un umbral abierto que parecía invitarla a entrar. Sin saber por qué, Isabel se sintió irresistiblemente atraída. El murmullo de las voces infantiles se intensificaba, mezclado con un canto extraño que parecía venir de los muros mismos de aquel edificio. Era un sonido que no podía existir en el mundo de los vivos, un lamento antiguo, persistente, que la llamaba con insistencia y con promesas de conocimiento prohibido y terror ancestral. Isabel avanzó por la calle que conducía a la segunda escuela, sintiendo cada vez más el peso de una presencia invisible que parecía rodearla, como un manto de ojos que se clavaban en su espalda y la seguían con paciencia. El aire se volvió más denso,
cargado de un olor a humedad y tierra vieja, mezclado con algo indefinible, dulce y podrido a la vez. Cada paso que daba resonaba de manera extraña, como si el suelo mismo estuviera vivo, murmurando secretos que su mente no podía comprender del todo. Las sombras de las casas parecían alargarse hacia ella, y por un instante, Isabel creyó ver figuras humanas desplazándose detrás de las ventanas, inmóviles, pero con ojos que brillaban con un reflejo que no podía pertenecer a ningún ser vivo. Al acercarse al umbral de la escuela, el silencio se volvió insoportable. Un vacío absoluto que absorbía los sonidos de su respiración y de sus latidos, dejando únicamente un zumbido sordo en sus oídos, como si el mundo se hubiera comprimido en un instante detenido. La puerta estaba entreabierta, y al empujarla, Isabel percibió que el interior no era lo que esperaba. El aula principal se extendía en dimensiones imposibles, más grande que cualquier construcción humana, con pupitres alineados en filas interminables que desaparecían en la penumbra del fondo. Las paredes estaban cubiertas de dibujos y pinturas de niños, pero ahora eran más horribles, más inquietantes, figuras deformes, con miembros torcidos, bocas abiertas en gritos mudos, y ojos que seguían cada uno de sus movimientos, llenos de una conciencia que desafiaba la realidad. Mientras avanzaba, las voces infantiles que antes murmuraban se volvieron claras, pero sin formar palabras reconocibles. Eran cánticos antiguos que parecían relatar historias de un tiempo olvidado, de un pueblo que había sido consumido por su propia soledad y su terror, un lugar donde los vivos se mezclaban con los muertos hasta que las fronteras entre ambos ya no existían. Isabel sintió un estremecimiento recorrer su columna vertebral. El canto no era un simple sonido, sino un mensaje, un llamado a entender algo prohibido y a la vez condenatorio. La escuela parecía respirar a su alrededor, y las sombras que proyectaban los pupitres se alargaban como manos que querían tocarla, rozarla, integrarla a aquel mundo imposible. En un extremo del aula, Isabel vio un pequeño podio y sobre él un libro antiguo que parecía hecho de piel y páginas de un material desconocido. Sin comprender por qué, supo que debía abrirlo. Cuando lo hizo, un viento helado recorrió la sala, levantando los papeles y las hojas del libro, y de repente el aula se llenó de rostros, cientos, miles, de niños que no existían, que habían sido atrapados allí, cada uno con su expresión de horror congelada en el tiempo. Las voces se hicieron ensordecedoras, pero no como un grito. Era un susurro continuo que llenaba la mente de Isabel, revelando la terrible verdad. El pueblo entero era un lugar fuera del tiempo, un refugio de almas atrapadas, un espacio donde lo que había sido vivo se había transformado en un eco perpetuo de existencia, un limbo tejido por recuerdos y miedos ancestrales. Isabel comprendió con un terror paralizante que cada paso que había dado hasta ese momento no había sido una elección. Había sido guiada, atraída por una voluntad invisible que habitaba el pueblo, por el deseo de que ella también quedara atrapada.
y mientras el murmullo de las voces aumentaba, percibió que los pupitres vacíos comenzaban a vibrar, emitiendo un sonido hueco y metálico, como un latido sincronizado con su propio corazón. Las figuras de los dibujos comenzaron a moverse, a estirarse y deformarse, y la escuela misma parecía inclinarse hacia ella, como si quisiera engullirla, integrarla en su espiral interminable de existencia espectral. Isabel sintió que el suelo bajo sus pies ya no era firme. Cada paso se hundía ligeramente, como si caminara sobre carne viva, y el aire a su alrededor se espesaba hasta hacerse casi tangible. La escuela parecía moverse con ella. Los pasillos giraban y se alargaban, formando corredores que no tenían lógica arquitectónica, llevando su mirada hacia lugares que no existían cuando los exploraba en otro ángulo. Los dibujos en las paredes ya no solo la observaban, comenzaron a deslizarse, separando sus contornos del yeso y formando figuras que flotaban, que la seguían con movimientos ondulantes y fluidos, emitiendo un murmullo que se confundía con su propia respiración, haciéndola dudar de dónde terminaba su cuerpo y dónde comenzaba el del edificio. Los pupitres del aula se alineaban nuevamente ante ella, pero ahora sus superficies eran rugosas, cubiertas de símbolos extraños, como un alfabeto que Isabel no podía leer, y sin embargo entendía perfectamente. Eran nombres de aquellos que habían sido atrapados antes que ella. Las voces infantiles aumentaron en intensidad, y la sensación de ser observada se convirtió en la certeza de que cada sombra, cada grieta en la pared, cada dibujo deformado, estaba viva y consciente, midiendo su miedo, alimentándose de él. Isabel percibió un calor repentino, como si miles de manos invisibles rozaran su piel al mismo tiempo, y comprendió que no estaba sola en absoluto. Las almas atrapadas del pueblo la rodeaban, ansiosas, impacientes, deseosas de arrastrarla a la eternidad de su limbo. Trató de retroceder, de escapar por el pasillo que recordaba, pero todo se había transformado. La escuela se había convertido en un laberinto imposible. Puertas que antes daban a aulas, ahora desembocaban en patios que no existían. Ventanas que mostraban paisajes que no pertenecían a ningún lugar en la tierra. Y el cielo, visible a través de ellas, tenía un tono rojo profundo, casi líquido, que parecía palpitar con una vida propia. Un susurro constante llenaba sus oídos, no ya como un canto infantil, sino como un lenguaje primitivo y oscuro, que hablaba de mundos olvidados, de horrores más antiguos que la memoria humana, y de la inevitable absorción de cualquier alma que osara cruzar ese umbral. Al final de un corredor, Isabel vio un espejo grande y antiguo. Cuando se acercó, su reflejo no le mostró su rostro, sino un vacío oscuro, un espacio sin rasgos, donde su sombra parecía crecer y separarse de ella, moviéndose con independencia. Y dentro de ese vacío, miles de ojos brillaban, observándola con hambre. Fue entonces que comprendió que no había retorno. La escuela, el pueblo, todo el lugar era un ente consciente, un organismo que se nutría de la presencia de los vivos,
y que había estado esperando su llegada. Cada respiración que tomaba parecía ser absorbida por el aire. Cada latido de su corazón sincronizado con el latido de aquel ser imposible que la estudiaba, que la examinaba, que la juzgaba. Finalmente, el edificio comenzó a resonar con un sonido profundo, como un lamento colectivo, y las paredes se curvaron hacia ella. La voz de los niños se hizo un coro ensordecedor, entonando un cántico antiguo que hablaba de condena, de eternidad y de lo irremediable. Isabel sintió que su cuerpo se entumecía, atrapado en un peso que no podía sostener, mientras la escuela misma se inclinaba, la abrazaba, la arrastraba hacia su núcleo imposible, hacia la oscuridad que no era la noche, sino algo más antiguo, más hambriento, que aguardaba paciente desde antes de que cualquier memoria humana existiera. Isabel ya no distinguía entre la escuela y el pueblo. Todo se había fusionado en un solo organismo vivo y consciente que respiraba a su alrededor, palpando su miedo y alimentándose de él. Cada sombra que la rozaba llevaba consigo siglos de secretos olvidados. Cada murmullo de los niños atrapados era un recuerdo que se retorcía y deformaba, y el aire mismo parecía contener susurros de advertencia que llegaban demasiado tarde. Sus pies ya no tocaban suelo firme, flotaba, suspendida en un espacio que desafiaba toda lógica, un vacío lleno de recuerdos petrificados, de rostros deformes, de ecos de risa y llanto mezclados, que clamaban por compañía. El espejo antiguo, que antes solo le mostraba un vacío oscuro, ahora se abrió como una puerta, revelando un túnel infinito donde sombras de niños extendían sus brazos, sus manos estiradas con deseo insaciable. Isabel comprendió que cualquier intento de escapar era inútil. Aquel lugar no estaba hecho para recibir visitantes, sino para atraparlos, para transformarlos en un eco más de su eternidad. Y mientras trataba de moverse, sintió cómo su cuerpo empezaba a disolverse, cómo su reflejo en el espejo se fragmentaba en miles de imágenes que gritaban y lloraban sin sonido, fusionándose con las formas deformes de los dibujos que llenaban las paredes. El latido del edificio se intensificó hasta convertirse en un rugido que sacudía sus sentidos. El canto de las voces infantiles se volvió un grito colectivo, una exigencia que penetraba en su mente. Isabel intentó gritar, correr, resistir, pero comprendió con un terror absoluto que ya era parte de la escuela, del pueblo. Cada fibra de su ser se unía a la conciencia del lugar, absorbiendo recuerdos que no le pertenecían y siendo testigo de horrores que jamás podrían ser explicados. La sensación de ser tragada, de desaparecer en la eternidad del pueblo, la llenó de un miedo tan puro que parecía romper la realidad misma. Finalmente, todo se calmó. La escuela volvió a su apariencia inicial, vacía, silenciosa, como si nada hubiera sucedido. Los pupitres permanecían alineados, las luces encendidas, los dibujos en las paredes intactos. Sin embargo, si alguien hubiera entrado en aquel momento, habría percibido una ausencia inquietante,
un vacío que no estaba allí antes, y un susurro lejano que recorría los pasillos, como si alguien llamara desde dentro, un eco de una presencia nueva, que se había convertido en parte de aquel lugar imposible, atrapada para siempre entre sus muros y sus sombras. El pueblo permaneció así, dormido ante el mundo exterior, esperando pacientemente al próximo viajero que, como Isabel, creyera encontrar un lugar seguro, una escuela primaria donde enseñar y aprender. Y mientras la noche caía sobre la carretera polvorienta que conducía a su interior, el viento arrastraba hojas secas, murmurando nombres que el tiempo había olvidado, nombres que ya no tenían dueño, porque aquel lugar tenía hambre de vidas, y siempre había alguien dispuesto a cruzar su umbral.